Bueno, pois as eleccións presidenciais francesas foron algo máis que unhas eleccións nacionais. Toda a Unión Europea, gran parte do mundo, pois estábamos pendentes do que poidera pasar neste pasado domingo, aínda que só sexa porque Francia é unha potencia nuclear, ocupa un dos membros permanentes do Consello de Seguridade de Nacións Unidas e tamén é un dos piares da Unión Europea. Falamos e analizamos estas eleccións con o analista Eduardo Ballón. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Estamos todos co aire en suspenso, contido, para saber si Macron tiña uns bons resultados. Ten eses resultados que lle permiten gobernar os próximos 5 anos, pero a extrema dereita sigue subindo. Sí, es un resultado que, bueno, como decíais cuando estabais comentando el resultado, es un balón de oxígeno para una Francia que, bueno, afronta un segundo mandato de Macron. Es cierto que es relevante desde mi punto de vista que es el primer presidente desde la crisis de 2008 que consigue revalidar el triunfo tras las presidencias de Hollande y Sarkozy, que fueron solo de 5 años, lo cual, bueno, también evidencia la labor de Emmanuel Macron, pero es un resultado que deja un ascenso de la ultraderecha de Marine Le Pen que sigue creciendo de forma notable, y no solo sigue creciendo, sino que además se va estabilizando y normalizando ya no solo su discurso, que yo creo que ya está completamente normalizado, como decía, que además hace que el resto de partidos, sobre todo del espacio de la derecha, se vean bastante obligados a jugar dentro de los marcos que construye la propia Le Pen, pero es un resultado que sobre todo hace o lleva a pensar qué va a ocurrir sobre todo en 2027, que aunque queda mucho, nos vamos a encontrar con un escenario en el que Emmanuel Macron no va a poder repetir por esa limitación de mandatos. Su plataforma política es muy personalista y los partidos tradicionales están prácticamente borrados del mapa, como ya vimos en la primera vuelta. Esa sería una cosa a destacar. La otra, como decíamos, es el propio resultado de Le Pen, que mejora notablemente sus datos de 2017, y yo creo que enlazando con ambas cuestiones hay una tercera que también es igualmente preocupante, que hay cierto cansancio respecto, y yo me atrevería a decir incluso al propio sistema semipresidencialista, en este caso además con 2 vueltas, que muchas veces obliga a un gran número de votantes a elegir entre la opción menos mala para ellos, ¿no? Y eso hace que nos encontremos en esta ocasión con unos datos de abstención también históricos, que son los más altos de los últimos 50 años, ¿no? Macron chega a este luns con esta victoria de máis do 50%, pero non podemos esquecer os que foron os 5 anos de Macron. Houbo grandes revueltas na rúa e temos os chalecos amarelos, hai reformas que se prometeron e que non chegaron a concluirse. Con esta victoria, e decías ti que en 20 anos nunca un presidente revalidara a súa presidencia, crees que Macron vai a encetar as reformas que necesita Francia e que os franceses podan, dentro de 5 anos, ter unha alternativa máis alá de Macron? Bueno, eso sería lo esperable y deseable. Es cierto que el mandato de Macron en estos 5 años ha tenido también unas circunstancias bastante particulares. En el caso de los chalecos amarillos es específico de Francia, pero también ha tenido que afrontar la pandemia de la COVID, ahora la guerra en Ucrania, que también está afectando a toda Europa occidental. Y bueno, esa también es la parte relativamente buena, entiéndase, respecto al resultado de Marine Le Pen, ¿no? Que con todo este malestar social, la ultraderecha no ha conseguido la victoria, pese a que el resultado evidencia que cada vez es más competitiva cuando llega a la segunda vuelta de las presidenciales. Respecto a lo que planteas, yo creo que es clave también lo que vaya a pasar en las legislativas próximas, que van a ser dentro de 2-3 meses. Es clave porque
van a ser una especie de tercera vuelta por el poco margen que hay de separación entre ambas citas electorales, ¿no? Y ahí habrá que ver también los posibles resultados de la izquierda que puedan obligar también a un mayor giro social de Macron, un Macron que además en su legislatura también ha habido momentos de giros bastante marcados hacia la derecha, lo cual en estas semanas previas también hacían temer incluso una mayor abstención de votantes de la izquierda y va a ser una de las claves, yo ya me atrevería a decir, no solo de la próxima legislatura, del próximo mandato, sino ya de los próximos meses para sobre todo afrontar esas elecciones legislativas, ¿no? Pero Francia é un país dividido, quebrado. Algúns analistas falan das dúas Francias, outros mesmo das tres Francias. Como se conxugan, e de cara a esas eleccións legislativas de verán, como se conxugan esas tres Francias? Bueno, tenemos tres Francias políticas, por así decirlo, ¿no? Una que sería el espacio de la derecha radical populista y la ultraderecha, que han ocupado por completo lo que era el espacio tradicional de la derecha conservadora, ahora mismo el partido de los republicanos. Tenemos la plataforma de Emmanuel Macron ocupando el centro y parte del centro izquierda y el centro derecha. Y tenemos también un espacio en la izquierda que sobre todo está capitalizando, al menos en las presidenciales, la Francia insumisa y Mélenchon. Y luego hay, yo creo también que dos Francias en el sentido ya más social, que realmente es un poco equivalente a lo que está ocurriendo en muchos países de nuestro entorno, que hay una Francia realmente insatisfecha con la situación política, social y sobre todo económica. Eso se traslada también en el comportamiento electoral. Mismamente los datos que ya teníamos sobre las elecciones de ayer mostraban un votante de Le Pen no solo de rentas más bajas, sino también, sobre todo, descontento con las perspectivas vitales incluso, ¿no? Además, bueno, también tiene luego traslación a tema de votantes por nivel de estudios, incluso también por edad, ¿no? Los votantes más mayores votaron ampliamente a Macron, también los más jóvenes, los menores de 25, pero el grueso que va de 25 a 65 en esas franjas se impuso Le Pen. Entonces, en ese sentido también hay dos Francias claramente diferenciadas. Una que está descontenta, incluso en repliegue también muchas veces identitario, y otra que está en otra situación, con otras perspectivas y una situación económica también más acomodada. Y eso pues al final está teniendo traslación, ese descontento en voto capitalizado, pues en este caso por Marine Le Pen, como se ha visto incluso ya en anteriores elecciones, ¿no? Eduardo, grazas polo tu análise. Estaremos moi pendentes dos primeiros pasos deste novo Macron nesta segunda oportunidade de manter esa presidencia e, como non, estaremos moi pendentes do que ocurra nas legislativas dese país. Eduardo, grazas e pases un bo día. Igualmente, buen día.